momento de escuchar nuestras frases para pensar. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias, encantado de estar otra vez con vosotros. Y acompañado por Sara Lobato. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, también contenta de estar aquí. Pues vamos con la frase de hoy. Vamos con la frase de hoy, que espero que os haga pensar a vosotros y a nuestros oyentes. La frase es la siguiente: hay viajes que se hacen con un solo paso, pero tardamos años en darlo. La frase pertenece a Julio Cortázar, escritor conocido también como el mago de la palabra. Julio Cortázar es uno de los grandes narradores de la literatura hispanoamericana del siglo XX. Nacido en Bruselas en 1914, durante la Primera Guerra Mundial, se trasladó a Argentina en su infancia, país con el que mantuvo un lazo profundo, a pesar de vivir buena parte de su vida en Europa. Cortázar fue un renovador de la narrativa de la lengua española. Su obra, atravesada por el juego, el absurdo y la experimentación, desafía las formas tradicionales del cuento y la novela. Textos como Bestiario, escrito en 1951, revelan su habilidad para convertir lo cotidiano en algo inquietante y misterioso. Maestro del cuento breve, su influencia es comparable a la de Borges, aunque Cortázar apostó siempre por una literatura más vital y lúdica. Su novela más célebre, Rayuela, escrita en 1963, rompió los esquemas narrativos convencionales, invitando al lector a leerla de diversas maneras, y convirtió en un hito del boom latinoamericano y símbolo de una generación que buscaba nuevas formas de expresión. Comprometido políticamente, especialmente en sus últimos años, Cortázar apoyó causas sociales y denunció las dictaduras de América Latina. Su vida en París, donde trabajó como traductor en la UNESCO, le permitió mantener un diálogo constante entre su vocación literaria y su preocupación ética. Dueño de un estilo preciso, irónico y lleno de humor, Cortázar concibió la literatura como un espacio de libertad radical. Sus cuentos de cronopios y famas, sus experimentos en 62 modelo para armar su acercamiento al realismo mágico y el surrealismo, muestran a un autor que entendió la escritura como un juego serio, capaz de transformar la realidad. Julio Cortázar murió en París en 1984, pero su legado sigue vivo. Para generaciones de lectores, su obra continúa siendo una invitación a mirar el mundo con otros ojos, a descubrir la magia escondida en lo cotidiano y a concebir la literatura como una aventura permanente. Ese es Julio Cortázar, a quien pertenece esta frase que traigo hoy para compartiros. Hay viajes que se hacen con un solo paso, pero tardamos años en darlo. ¿Qué pensáis? Es momento de reflexionar sobre la frase. Adelante, Sara. Pues es una frase muy interesante, no conocía yo a este autor y me parece que efectivamente, como él plantea, hay situaciones que hay que dar un paso para empezar a cambiarlas, pero que a veces nos resistimos efectivamente en dar ese primer paso. Me viene a la mente la frase también de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y creo que sí que es bastante interesante que podamos reflexionar acerca de la importancia de tomar esas decisiones que a lo mejor estamos retrasando por tiempo y que pueden hacer un cambio bastante importante en cada una de nuestras vidas. Así es que sí, me parece muy interesante esta frase de hoy. Hablamos de viaje y no tanto de situaciones cambiantes en la vida. Sí, habla de la vida como un viaje, ¿no? Y bueno, me parece muy interesante como metáfora de las decisiones que a veces marcan un antes y un después en nuestra vida, pero que podemos estar mucho tiempo, años a veces, para decidirlas, ¿no? Para tomar ese paso. Y eso abarca todo tipo de ámbitos, ¿no? De la vida, personal, laboral, vocacional. ¿Cuántas personas han descubierto su vocación o han decidido por fin estudiar o dedicarse a lo que querían con 60, 70 años, ¿no? Hay muchos casos así. Y también en lo personal, en las relaciones personales y demás, ¿no? También me venía a la mente la frase famosa del astronauta Armstrong, ¿no? Un pequeño paso para un hombre, un gran paso para la humanidad. Hay pasos también así que no solo nos afectan a nosotros, sino a todo nuestro entorno, ¿no? Podemos ejercer una influencia tremenda si nos animamos a dar un paso, a veces osado, en el ámbito que sea, en lo personal, en la ciencia, en la cultura y en lo espiritual también, ¿no? Me parece muy importante. ¿Algo más que añadir, Sara?
Sí, tú hablabas de viajes, que esta frase la podemos tomar también literalmente. A veces hay personas que no se atreven a salir, a viajar, a hacer un cambio de vida, pues a lo mejor eso, atravesando el océano Atlántico. Y efectivamente ese viaje literal también empieza con un primer paso, una primera búsqueda de un billete, una primera intuición. La verdad que tanto en lo literal de esta frase como en lo que tiene que ver ya con esa metáfora de la vida, me parece que es muy interesante que podamos reflexionar sobre la importancia de si estamos retrasando decisiones, pues porque nos da miedo, porque cualquier cambio produce cierta incertidumbre, cierta inquietud, pero que si entendemos que es importante y que hay que hacerlo, pues que no haya nada que nos esté obstaculizando el tomar decisiones en nuestras vidas que si estamos siendo empujados a ellas, pues a lo mejor es porque efectivamente van a ser lo que venga mucho mejor. Y hay otra metáfora, ¿no?, que también seguramente habéis oído, habéis compartido, esa que dice, habla de un viaje iniciático, ¿no? Uh-huh. Se habla de un viaje iniciático cuando uno emprende un camino vocacional, por ejemplo, profesional o espiritual. Y me hace pensar también mi propia experiencia personal, que seguramente algunos de nuestros oyentes o muchos de nuestros oyentes también podrán compartir, ¿no? Cuando decidí seguir a Jesús la primera vez, yo empecé a ir a la iglesia invitado por una familia vecina con 11 años, pero no fue hasta los 16, casi 17 años, cuando di ese paso, porque pues se iba para atrás, para adelante, no terminaba de decidirme, y un buen día pues tuve esa experiencia, ese encuentro con Jesús personal, íntimo, y decidí dar el paso, y fue un paso que marcó un antes y un después en mi vida. No estoy seguro que muchos también, no solo vosotros, sino los que nos están escuchando, pueden compartir una experiencia parecida, ¿no? Pues te invitamos a dar ese primer paso. Repetimos nuestra frase de hoy. La frase de Julio Cortázar, maestro mago de la palabra, es la siguiente: hay viajes que se hacen con un solo paso, pero tardamos años en darlo. Es nuestra frase para pensar de hoy.